Hola, mis respetados amigos de YouTube, seguidores de Al Norte del Sur, para seguir revolucionando la longevidad. Hoy voy a hablar de aquello de que cómo vivir 100 años. No te lo pierdas porque bien interesante pues lo que vamos a compartir. Y sobre todo pues como licenciado en el área de la antropología y la ciencia política, mis investigaciones siempre me han llevado a algunos recorridos en regiones, ciudades, pueblos, y siempre he logrado ver como una condición casi o una característica sine qua non que cuando me toca compartir, entablar pues algún tipo de conversación con los llamados viejos de los pueblos, me llama siempre la atención que en la mayoría de ellos siempre veo que son personas delgadas, son personas flacas, son personas sin mucha masa muscular, son personas no se ven obesos. Y eso creo que se convierte ya en una condición muy colectiva en personas de esas edades entre 70 y 95 años. Y veo que en algunos sitios, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, en el caso de Nicaragua, de la misma manera en El Salvador, eso que llaman Mesoamérica, y asimismo en una de las llamadas zonas azules, como es el caso de en Costa Rica, en las zonas pues rurales, veo cómo la gente se mantiene pues un nivel de peso, los adultos mayores, y para uno siempre es como una sorpresa cuando uno le pregunta, don Pablo, ¿qué edad tiene? Y casi siempre la gente te dice, no, 85 años, 87 años, 91 años. Pero cuando tú analizas y haces una lectura comparativa entre algunos sectores, te das cuenta que las personas más jóvenes están más cargadas de peso, son más gorditos, son más robustos, y estos adultos mayores pues mantienen esa condición. A veces se me pongo inclusive a ver una zona de costera venezolana, donde son mis padres, en este caso mi madre de orilla de mar. Bueno, mi madre es una mujer ya de 91 años y veo que casi siempre la mayoría de sus amigos, de sus contemporáneos, son personas bien delgadas, personas que escasamente llegan a 64, 63 kilos, ¿no? Entonces veo que se convierte como en una condición casi sine qua non en los adultos mayores de algunas zonas visitadas. E igualmente en las llamadas zonas del Amazonas, en Venezuela, hacia la frontera entre Brasil y Venezuela, y Colombia y Venezuela, vemos también algunos de los pobladores, los llamados pues chamanes, la gente mayor de las comunidades aborígenes, y vemos que son personas también con 80 y tantos años, entrados en edades, y se mantienen pues de la misma manera muy delgados. Entonces esto es una condición que a mí me llama mucho la atención, de que esos grupos entre 65 y 95 años nadie presenta sobrepeso. Bueno, te recuerdo de la misma manera, pues, si te gusta el comentario, darnos un like, y de la misma manera, pues, suscribirte y así seguir compartiendo contenidos de este tipo para poder avanzar y contribuir en función de nosotros, los adultos mayores de nuestro continente. Ahora bien, fíjense que los grupos de adultos mayores, de la misma manera, siempre nos dibujan una actitud positiva, amena, bien alegre, dicharachera. Son personas muy conversadoras, y eso es otra de los aspectos que a mí usualmente me ha llamado la atención, porque es algo que cuando tú te consigues en las ciudades personas muy serias, vamos a decirlo así, amargadas, de poco hablar, de escasos saludos, en estos pueblos, en estas regiones, la mayoría de nuestros adultos mayores son muy conservadores, son muy conversadores, son personas amenas, siempre dispuestas a escucharte, pero también siempre dispuestas a comentar algo de sus experiencias en la vida pues rural, en la vida campestre, y eso es importante. Asimismo, dentro de su actividad diaria los caracteriza pues que la movilidad, desde estar levantados bien temprano, y siempre están haciendo algo. Siempre están, fíjense ustedes, siempre están haciendo algo. En este sentido, pues andan martillando, tienen un serrucho en la mano, llevan un hacha, cortan una leña, alimentan los animales, se agachan muchísimo en posición cuclilla para darle algunos alimentos a los animales, en este caso las gallinas, o recoger los huevos, y de la misma manera siempre metiéndole las manos a las plantas. O sea, hay un trabajo dentro de la motricidad fina y la motricidad gruesa y el trabajo articular, se convierte en una constante.
Y esto llama mucho la atención porque es indudable que ver que personas con 80, entrado en 85 y 90 años, aún se agachan sin ningún tipo de dificultad. Inclusive hablan contigo y tú estás parado o sentado en un pequeño banco y ellos están agachados en una posición de cuclilla conversando contigo. Entonces a nosotros nos indica, y debo reflexionarlo a viva voz, de que la movilidad es una condición necesaria, pero una movilidad constante, o sea, estar haciendo algo. Lo que en la ciudad sería hacer ejercicios, trotar, caminar, bueno, en la vida campestre la gente usualmente anda haciendo algo. De la misma manera, en estos recorridos vemos que ellos se van y caminan y te acompañan recorriendo los terrenos que tienen, inclusive con caminos a veces abruptos, y lo hacen con una tranquilidad, eso sí, sin apuros, pero le dedican unas largas horas a caminar dentro de lo que se llama el pastoreo. O a veces, bueno, montar a caballo, que ya es un esfuerzo, montarse encima de un animal, y ellos lo hacen con una tranquilidad y con una facilidad que es obvio que tiene que ver con la costumbre, pero de la misma manera es parte de un ejercicio que realizan con tranquilidad todos los días. De la misma manera, nosotros no podemos negar que hay también algunas similitudes cuando estamos hablando de algunos pueblos de Centroamérica, como mencionaba, pues Nicaragua, en El Salvador, en el mismo México, sobre todo hacia la zona de Yucatán, a la zona yucateca, hacia la Mérida yucateca, y asimismo pues en Costa Rica, en su zona rural, vemos que la alimentación no deja de estar presente, siempre son las comidas sancochadas o salcochadas, la yuca, el maíz, los plátanos, algunos tubérculos, de la misma manera la cebolla, el huevo, las gallinas y la carne de cerdo. Una carne de cerdo que escasamente o se sancocha o se guisa o de la misma manera es frita o es a la brasa, pero sazonada exclusivamente con sal. Eso llama muchísimo la atención. Pero de la misma manera no podemos negar que el café es el gran centro de la mesa. El café en todo momento, desde el momento en que tú llegas, los saludas, los visitas, lo primero que te extienden es un café amigo, una taza o una jarrita de café para compartir e iniciar algún tipo de intercambio que se tenga bien pues llevar con ellos. Un café en abundancia casi todo el día, e inclusive están montados en los fogones o en las cocinas, están montados los termos de café o las ollas con café, se medio calientan, y durante la larga jornada de las primeras horas de la mañana y entrada a la tarde se toma mucho café. Esto es bien importante destacar. Y bueno, esta gente no podemos negar que también tienen una condición muy similar, duermen muy temprano, pero eso previamente, después de amenas conversas, después de amenos intercambios, sean con los nietos o con quienes los estén visitando. Se nota siempre que hay esa actitud de compartir un rato, de hablar de leyendas, de echar cuentos de camino o de comentar ellos sus experiencias pues a lo largo de los años que han vivido en esos pueblos tan recónditos de algunas partes de nuestro continente. Entonces esto a mí me ha llevado a concluir y a entender que dentro de esas experiencias, entonces es importante tomar en consideración 6 aspectos. Uno de ellos es mantenerse delgado, tratar de mantener siempre el peso justo, y eso lo denomino en estos términos, el peso justo. Lo otro es mantener las ganas de vivir, siempre una actitud positiva, proactiva, lo que le comentabas, lo que le comentaba al principio. Y de la misma manera, en un tercer lugar, hacer ejercicios sencillos todos los días. No tenemos por qué dedicarnos a jornadas agotantes, matadoras, que a veces siente uno que se les complica hacerla. Lo mejor es hacer movimientos sencillos, pero dedicarles todos los días unos 40 minutos. El cuarto, en este sentido, tips en esto de vivir 100 años, y por la experiencia porque hemos conocido de estas visitas, uno de ellos es convertir tu alimento en tu medicina. Que tu alimento sea tu medicina. O sea, comer lo que ya mencionábamos, comer sano, comer lo autóctono de nuestras regiones, por eso hablaba de las yucas, el maíz, el plátano, ¿ve? Comer muchas veces sancochado, y no dejar que en lo que ellos llaman el salado, que esté presente siempre el pescado fresco o el pescado seco,
que esté la gallina o la carne de cerdo. Eso es bien importante. Mantener en ese sentido, no podemos pues dejarlo de un lado, que tu alimento sea tu medicina. Eso es bien importante. Y por otro lado, eso que llamamos el manejo del estrés, que permite fortalecer pues el sistema inmunológico. Para nadie es un secreto de que en la medida que te sientes bien, que están elevados tus niveles de serotonina, tú te vas a sentir siempre en una actitud más de sonreír, más alegre, y eso hace pues generar un sistema inmunológico está más fuerte y puede pues tener las condiciones de tener allí una muralla contra algún tipo de infecciones, enfermedades, de virus que a diario están en los pueblos de nuestra América. Y en sexto lugar, hay una condición que yo coloco allí porque me he dado cuenta que no es casual, que usualmente en estos pueblos la gente te presenta, estos adultos mayores, estos hombres de 80 y 90 años, siempre te presentan la posibilidad de ofrecerte un traguito moderado. Siempre te tienen a la mano, en este caso en las tierras mexicanas, en las tierras centroamericanas, siempre está presente la caña blanca, el aguardiente, y no hay un hogar donde no disfrute el adulto mayor de que se tome una copita moderada de, en este caso, de un buen tequila. Pero de la misma manera, en el caso de Venezuela, también hay esa condición. Siempre hay un trago a la mano, un traguito que el adulto mayor lo disfruta. No pasan de dos, tres pequeñas copas, pero que eso efectivamente les permite alegrarle la vida. Por eso, si comienzas a convertir esto en tu práctica de vida diaria, vas a olvidarte de morir. De eso yo estoy convencido. Y lo otro es de que siempre trato de utilizar pues un lenguaje bien sencillo, porque si nos comenzamos a interactuar, a intercambiar, y exclusivamente hablo en unos términos muy médicos, en unos términos casi de recetario, entonces mi discurso simple y llanamente está dirigido a un segmento de la población de adultos mayores. Y yo creo que dentro de la gran policromía pues de adultos mayores que tenemos en nuestro continente, indudablemente que los hombres de a pie son partes de la gran mayoría y son los que merecen pues hablarle con un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que les permita a ellos entender cómo lograr los caminos bien definidos para hacer las cosas y que esas cosas vayan a retribuirle favorablemente en función de su salud. Por eso siempre lo hago en esos términos y dejando de un lado pues los aspectos excesivamente académicos que suelen caracterizar a quienes tocan estos temas. Si son fisiatras, hablan en unos términos que a veces la gente desconoce en nuestro sistema muscular o esquelético, o si son médicos, hablan en los mismos términos. Ojo, sin convertirnos en detractores de estos hombres y mujeres que siempre hacen un esfuerzo en función de la salud de nuestros mayores. Un gran abrazo, esperando como siempre pues su like, su mano amiga, y de la misma manera pues si tienen a bien suscribirse a este tipo de edición. Saludos y hasta una nueva oportunidad en pro de los adultos mayores de nuestro continente. Un gran abrazo y Jesús Marcano se retira a esta hora. Saludos.